Malparidos, dejen descansar a sus niños, por favor. Dejen grabar al prójimo. Dejen grabar al prójimo, sí. Parce, es que en serio estas no son horas en las que se debería escuchar una puta banda marcial por la ventana. Son las 8 y pico de la noche. No debería escucharse ese tipo de cosas a estas alturas. Hola y bienvenidos a Random Access History, el podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia en relación con la tecnología, los videojuegos, el mundo digital y en general la cultura pop. Como siempre, estamos Elvis con Z Rojas y José @JoseGeek LML. Estamos en redes como @podcastrah y nos pueden escuchar en todas las apps de podcast. Recuerden que en nuestro Patreon pueden apoyarnos con $1 mensual para recibir un montón de beneficios y así nos ayudan un montón. En este episodio vamos a hablar sobre piratas de antaño, sobre Our Flag Means Death. No, pues antes que nada, darle la bienvenida de vuelta, me quito el sombrero y me pongo de pie al inigualable maestro de maestros, al pirata sin igual, señor Felipe Useche, alias Pops. ¿Qué más? ¿Qué más? Que esa bienvenida, Dios mío. Como toda una bienvenida que se merece, como si fuera el caballero pirata. Sí, aquí volviendo como los piratas, con venganza. Volviendo. Ahora es personal. Ahora es personal, sí. El regreso de Pops, más pirata que nunca. Uh-huh. Y pues hoy vamos a hablar, pues digamos, vamos a coger a Our Flag Means Death para hablar de la representación como de los piratas en la cultura pop y de personajes históricos marítimos en la cultura pop en general. Entonces, pues para los que no se la han visto, Elvis, ¿quieres dar una pequeña ficha técnica? Bueno, esta serie en español se traduce como Nuestra bandera significa muerte y es chévere porque en cada episodio hay una forma distinta de mostrar el título. Sí, eso me pareció muy bonito. Entretenido y pues hay unas muy sádicas como el man que le marcan en el cuerpo la palabra, pero bueno, es del año 2022, es creada por David Jenkins, protagonizada por Rhys Darby y Taika Waititi. Y también sale el man que hace de Hodor en Game of Thrones. Listo, entonces vamos con las calificaciones. En Rotten le dieron 91 de crítica y 95 de audiencia, o sea, bien. En Metacritic le dan 70 críticos y 8.8 audiencia. Y en Estúpido Nerd. En Estúpido Nerd le dan un 8.8. Okay, o sea que básicamente le dan un buen porcentaje. La han aceptado y nos indica que es muy buena. Y sí, es buena. Es buena. Hablemos primero como de las impresiones generales de la serie. Bueno, spoilers, ya. Sí, spoilers. Va a haber spoilers. Listo, ya. Incluso para Elvis que no se la ha terminado. No me importa. Igual me la veo. No hay lío. ¿Impresiones generales? Sí, como en general. A mí me gustó mucho. Me pareció muy interesante. Me generó mucha inquietud, la verdad, desde el primer capítulo. Como que al comienzo no me cuadraba completamente y poco a poco me fue conquistando. Que creo que eso le ha pasado a varias personas con esa serie. Entonces, como para que la gente entienda, la serie trata sobre una incógnita que hay. O bueno, no es una incógnita, pero digamos que es un pedacito chiquito en la historia de los famosos piratas de principios del siglo XVIII, específicamente lo que ocurre en la serie es entre 1717 y 1718. Y lo que hace es que coge a dos famosísimos piratas, que uno se llama Sted Bonnet y el otro se llama Edward Teach, alias Barba Negra. Y imagina que ellos dos se vuelven básicamente como un shipping gay. De eso se trata la serie. Como Sted Bonnet y Barba Negra son una pareja homosexual de piratas. Y sorprendentemente, por
pues sí, sorprendentemente es como un pitch que les funciona muchísimo, la verdad. Yo la empecé a ver porque vi que había mucho hype y la verdad le agradezco mucho al Discord de Estúpido Nerd porque ahí la gente como que hablaban mucho de eso y yo dije como que es esta mierda, me la tengo que ver. Y además, pues bueno, si tiene a Taika Waititi para mí ya vale la pena verlo. Y desde el primer capítulo, como desde los primeros 5 minutos, yo dije que si esta mierda me encanta. Sí, es rico. O sea, esta vaina está muy rara, está ridícula, me encanta. Me encanta. O sea, simplemente dije como, está muy chistosa, me la voy a ver, es mi tipo de humor. Me la vi y además dije como, yo a este man, a Steve Bonnet, yo recuerdo haberlo escuchado. Porque la serie que me había visto sobre piratas antes de eso, pues era Black Sails. Y yo dije como, y creo que ahí aparece, pero como le mencionan muy por encimita. Aparece Steve Bonnet, aparece Calico Jack, aparece Edward Teach, aparece Hornigold. Bueno, ese no aparece en Our Flag Means Death. Todavía. Aún. Ese no va a aparecer. No. Spoilers, ese no va a aparecer. No sé, porque están siguiendo pues la historia de la piratería. La serie es una loquera por lo siguiente, y creo que me inquietó mucho es porque yo, después de como darle muchas vueltas, de ver los capítulos, de releer como toda la bibliografía que tengo sobre piratas, llegué como a una conclusión, y es que esa serie de entrada es una serie que uno no diría que es un producto cultural que le interese particularmente como representar con precisión los hechos históricos. Ni siquiera nada, ni el lenguaje, no le interesa en lo absoluto lo que algunos críticos y gente en el mundo de la historia y de los historiadores amateurs que ven o que deciden ver como series como históricas, que se preocupan muchísimo por la precisión histórica. Esta es una serie que de entrada le vale, pero le importa un pepino, claro. ¿Sí? Le importa un pepino que Steve Bonnet le hable a sus tripulantes como si fuera un coach de una de estas empresas como postmodernas de motivación. Le importa un pepino que usen como lenguaje inclusivo. Le importa un pepino que pongan gatos en las banderas. O sea, de verdad como que no le interesan en ningún nivel la precisión y como tratar como con reverencia y con solemnidad los hechos históricos que está narrando. Y curiosamente, porque son piratas, al no importarle nada de eso y al como adelantar con tanta fuerza una historia que pretende como debatir la masculinidad, debatir la inclusión, debatir la diversidad, logran, creo yo, el retrato más preciso de la piratería en el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque no está cargada de nociones sobre el género, sobre las relaciones homosexuales, sobre la masculinidad, con las que nosotros peleamos hoy en día, digamos, una agenda liberal, entre comillas, pelea hoy en día mucho con esas nociones tradicionales de ser hombre, de ser mujer, de ser gay. Y esas nociones con las que peleamos hoy en día y con las que la serie se opone de manera muy explícita, son nociones que no existían en el siglo XVIII como en ese sentido. Había patriarcado, sí, había género, sí, pero esas cosas en el siglo XVIII eran distintas a como eran en el siglo XXI, y entonces la serie del siglo XXI, al representar el siglo XVIII, sin esas cargas, en realidad está haciendo como una representación histórica más precisa que antes. Y yo sé que es una idea rara y me rompí la cabeza intentando como mirar cómo sucede, pero los voy a convencer al final de esta grabación de que fue así. Listo. Sí, pues yo creo que ese tema dejémoslo para la segunda mitad porque yo quería hablar como de esa relación entre lo preciso históricamente y la representación y el pasado, pero porque quería que habláramos primero también un poco de quién carajos es Steve Bonnet, porque por más de que sea una ficción, sí, y que sea un fanfiction de la historia, vamos a hablar también un poco de eso. La historia toda la historia de cierta manera es un fanfiction, si lo pensamos. Sí, total, todos de acuerdo. Pero Steve Bonnet es un
pirata real, o sea, es un man que sí existió en la vida real, hay documentos, el man dejó documentos, aparece en documentos contemporáneos de otros piratas, incluso este libro de la historia de los piratas habla Sí. de él, ¿no? Ajá, hay un libro muy famoso de la piratería que escribió un capitán que se llamaba Charles Johnson, que luego se descubrió era un seudónimo para Daniel Defoe, el mismo que escribió Robinson Crusoe, ¿verdad? Daniel Defoe. Y que escribió un libro que se publicó en 1720 y pico, si no estoy mal, un poco más tarde, no recuerdo la fecha precisa, que se llama La historia general de los piratas. Y el nombre largo Que es además un es más como, interesante. es súper contemporáneo, ¿no? O sea, Es al tiempo que usted ocurría. tiene la fortuna de que es un documento muy contemporáneo, no como muchas otras cosas Es que correcto. se escriben después. O sea, el gran libro de la historia de la independencia de aquí de Colombia se escribe 10 años después de que acabó la independencia. El libro, la primera edición de la historia general de los robos y asesinatos de los más notorios piratas, así se llama el libro completo, se publicó en 1724. Sí. Que es en los años en los que ya comienzan a enjuiciar a los piratas en Londres. Muchos de los piratas que aparecen ahí. Entonces él decide hacer una recopilación, básicamente como si como un cronista casi. Más que cronista, lo que se basa un poco en esta tradición historiográfica de las vidas paralelas o de las vidas ilustres. Ah, claro, sí. Que simplemente son libros que tienen como varios personajes históricos que se les cuenta las vidas y usualmente se cuentan de manera edificante, ¿no? Entonces tú tienes las 12 vidas, las vidas paralelas de Plutarco, creo que es, que cuentan como grandes líderes de la historia, y lo que hizo Daniel Defoe de manera un poco pues iconoclasta y irreverente es escribir en ese mismo formato pues la historia de unos infames criminales, al punto que lo escribe de una manera y en un formato o sea, los critica, pero a la vez crea como una mitología alrededor de los piratas que al final de cuentas los vuelve héroes, pues héroes de la gente, ¿sí? Héroes populares, héroes para todos, ¿sí? Entonces, ahí en ese libro aparece tanto Stede Bonnet como Edward Teach, o sea, Barba Negra, y Stede Bonnet, y ahí es donde empiezan las imprecisiones de la serie en sentido como estricto, ¿no? Es que Stede si nos Bonnet, vamos a poner estrictos, caballeros. No, pues se trata de eso, Sí, pero, sí, o sea, sí. los detalles que manipulan me parece que no traicionan como la realidad del personaje, pero más adelante hablamos de eso. Entonces, Stede Bonnet era un mayor, o sea, tenía un rango militar en la milicia de Barbados, ¿sí? Lo cual, digamos, contradice un poco el personaje en la serie, ¿verdad? Pero en realidad no tanto, porque esos cargos de mayores y a cargos militares, sobre todo los de tierra en el ejército británico, podían comprarse solo por ser ricos. Entonces, a lo mejor perfectamente podría tener el cargo y no tener ningún tipo de expertise militar. Eso no se sabe, ¿verdad? Pero porque esas milicias, principalmente en las Antillas inglesas, estaban ocupadas de suprimir revueltas de esclavos de las plantaciones de azúcar que había en las Antillas, en Barbados, sobre todo, ¿verdad? Y no hay mucha información sobre su prontuario militar, digámoslo así. Entonces, la verdad, perfectamente era un mayor, pero perfectamente podía no saber nada sobre la guerra. El título y ya. Como cuando uno saca la libreta militar. Exacto. Según el mismo Daniel Defoe, el man era un tipo de muy buena reputación y tenía plata, y más o menos atribuye a una especie de locura y a problemas maritales el que Stede Bonnet, que era un tipo como una persona de bien, súbitamente haya decidido como comprar un hijo de puta barco, meterle 10 cañones al barco y lanzarse a la piratería, ¿verdad? Entonces, hasta ahí la serie le pega a la interpretación más tradicional sobre la piratería, ¿verdad? Ahí lo que ocurre, él asalta varios barcos en las costas de Virginia y Nueva York antes de bajar a lo que se llaman las Indias Occidentales, o sea, al Mar Caribe, básicamente. Y es en el Caribe que se encuentra con Barba Negra. Charles Johnson no dice eso, pero se encuentra con Barba Negra. Se cree que se lo encuentra en Nueva Providencia, en las Bahamas, en Nassau, en la capital de la República de los Piratas, que llaman, que aparecen en todas las representaciones que ha habido piratas. Aparecen Black Sails, aparecen Black Flag. No aparecen en Piratas del Caribe, porque eso
se refiere al paraíso anterior, que es Tortuga. Entonces, supuestamente se encuentra en las Bahamas, en Nassau, que en Our Flag Means Dead también van allá cuando hablan de la República de los Piratas, están en las Bahamas, supuestamente. Ujú. Y es una isla que está al mando de esta hermandad de piratas que se llama la Cofradía de los Hermanos de la Costa. ¿Sí? Que tal vez recuerden por episodios anteriores como El que yo hice con ustedes. hicimos con Pausa Prima Bestia. Claro. El único Si no episodio lo han anterior. escuchado, creo que es importante también escucharlo. Ah, sí, si lo quieren escuchar, pero no hay necesidad, no se preocupen. No, Sí, no, sí. no. Entonces, lo que sí se dice incluso en las fuentes es que no era buen marinero Sted Bonnet, en lo absoluto. Y cuando conoce a Barba Negra se da cuenta de que no era buen marinero. Sted Bonnet creo que había sido herido en una confrontación. Y aquí es que ocurre el episodio que inspira la serie, ¿sí? Y es que se conoce con Barba Negra. Barba Negra en este momento ya tiene una flotilla de barcos. Entre ellos tiene un barco comandado por un tipo que se llama Israel Hands, que es Easy. Ajá. Que después Que hablamos. también sale Ajá. en Black Sails. Que no solo sale en Black Sail, sino que también sale en La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. Vea, Entonces ok. la ficción y la realidad se combinan de miles de maneras, en especial Qué cuando gonorrea. hablamos de piratas. Entonces, el episodio que inspira la serie es ese momento en el que Barba Negra se encuentra con Barba Negra a bordo del Queen's and Revenge, que era una fragata francesa como de 60 cañones, una cosa absurda. Se encuentra con el Revenge, que era un barquito de 10 cañones de Sted Bonnet. Al encontrarse con él, Me encanta que los barcos se midan por la cantidad de cañones. sí, siempre es una medida fálica. Ese es el tipo de... Sí. Y O sea, entonces... ¿quién tiene el cañón más grande? Decían en ese entonces. Sí, ¿quién tiene más cañones? Es correcto. Ajá. No eran rascacielos, eran cañones. Es correcto. Entonces, Stede Bonnet se encuentra con Barba Negra. Barba Negra se da cuenta que no es buen marinero, está herido. Y ahí es donde ocurre el misterio, ¿verdad? Barba Negra se lleva a Stede Bonnet al barco, al suyo, al Queen's and Revenge, donde al parecer Stede Bonnet pasa su convalecencia. Y en ese proceso le quita el Revenge. Barba Negra pone a otro man llamado Richards, que no aparece en ningún lado, a bordo del Revenge, y hay otro barco Claro, que está a bordo de Israel Hands. Entonces la historia canónica dice que Barba Negra básicamente lo engañó, ¿verdad? Y le robó el Revenge. Y entonces Bonnet comienza a arrepentirse de la vida pirata y de que lo engañaron y empieza como a urdir una especie como de traición a Barba Negra para poder escapar. Y dice que no va a poder volver a Inglaterra, sino que se va a ir a España o Portugal y vivir allá los restos de sus días como de incógnito. ¿Listo? Después de eso ocurre un episodio que todavía no pasa en la serie, supongo, que es que Barba Negra pierde el Queen's and Revenge porque se encallan. Y a la hora de encallarse, Barba Negra pierde el Queen's and Revenge. No. Antes de eso, ellos están ahí. En un punto, Barba Negra los traiciona a todo el mundo, se enloquece y traiciona a todo el mundo, se roba el barco de Stede Bonnet, ¿sí? Y deja a la tripulación de Stede Bonnet náufraga en una isla, que sí ocurre en la serie, ¿sí? Spoilers. Sí. Lo que puede llegar a pasar en la segunda temporada. Es correcto, se lo roba, se lleva el barco de Stede Bonnet. Luego, en la persecución con las autoridades, abandona el barco de Stede Bonnet. Bonnet recupera el Revenge, ¿sí? Después de que Barba Negra escapara. Salva a su tripulación que quedó náufraga y se vuelve y se va a pedir a buscar el perdón real que estaban repartiendo en Carolina del Norte. Ok. ¿Listo? En ese ¿Hasta momento acepta el perdón real. Stede Bonnet se vuelve corsario contra españoles, o sea, se vuelve como un pirata legal, ¿verdad? Ajá. Y aquí ocurre una cosa rarísima, que es que Daniel Defoe describe cómo Stede Bonnet comienza como atrapan un barco español, se lo da a parte de su tripulación, esos miembros de su tripulación traicionan a Stede Bonnet, se llevan el barco y él flipea, y él dice como hasta acá la mierda, no confío en nadie más, y empieza a cosechar un odio profundo y abandona, digamos, los términos del perdón del rey, y comienza a piratear otra vez como en antaño, con un fin específico, que es rastrear a Barba Negra para vengarse. Eso dice Daniel Defoe.
Es que igual la historia, o sea, la historia con H mayúscula también es súper dramática, ¿no? Es O sea, súper dramático. o sea, obviamente el man lo está contando de tal forma pues que tenga como también un hilo narrativo, pues que es este drama también de ellos, pero me gusta Bueno, mucho como la serie también, como que se agarra de eso. claro. Y lo que yo siempre, o sea, lo que yo terminé pensando con la serie es, esto no sabemos si pasó o no, o sea, no hay forma de saber que realmente esta rivalidad o esta amistad o esta relación, digámosla, sin decir qué tipo de relaciones, sino hay una relación, no sabemos cuál es, no podemos saber qué características específicas tuvo. O Exacto. sea, es como ese argumento de no sabemos si sí, pero tampoco podemos afirmar tajantemente que esto no pasó. Es que ese es el punto y ahí es donde está como lo mágico y lo verdaderamente, creo que yo, como revolucionario e irreverente de la serie. Y es que lo único que podemos saber a ciencia cierta es lo que ocurrió, no por qué ocurrió. ¿Sí? Ajá. Entonces sabemos que ellos se encontraron, sabemos que navegaron juntos, sabemos que tuvieron como un desencuentro en algún punto y que después de eso no se volvieron a encontrar. ¿Por qué ocurrieron esos desencuentros? Claro. Digamos que la hegemonía histórica o digamos la interpretación más solemne de la historia sería como que tuvieron un lío, ¿no? Que tuvieron como una tensión, una ambición, eran piratas, entonces eran bandidos, entonces vivían traicionándose los unos a otros y entonces eso fue lo que pasó. Pero lo bello de Our Flag Means Death es que se imagina que las razones para que ocurrieran todos esos hechos que sí ocurrieron son otras. Y que ese odio y Ajá. esos sentimientos y esa traición pueden no estar vinculados con una rivalidad como eminentemente como masculina, sino con otro tipo de tensión también masculina, pero relacionada a un romance difícil entre dos hombres. Entonces, eso me pareció increíble porque le da una dimensión a la historia que es tan genuina como otra razón que uno podría darle, y en sentido estricto, uno podría ponerse a discutir y a mirar por qué pasó lo uno o pasó lo otro, pero a mí me parece mucho más interesante hacer el ejercicio imaginativo de, de dar esas razones, porque es ese ejercicio imaginativo de dar esas razones usando fuentes y usando pues lógica, ¿verdad? El que constituye el ejercicio de escribir historia. O sea, de eso se Sí, trata. es que es eso, es eso. Una frase que a mí me marcó mucho cuando yo estudié historia fue una cosa que dijo Renan Silva, ¿verdad? Que fue que para escribir historia se necesitaba imaginación. Y a mí me parecía eso Sí. loco porque a uno lo que le enseñan es que la historia es lo que pasó y lo que uno tiene que hacer es como escribir precisamente lo que pasó, pero eso nunca ocurre así porque las fuentes son fragmentarias, son difíciles de leer y muchas veces nunca le dan la información que uno quiere recibir en esas Sí, fuentes. son Ajá. limitadas en ciertos. Exacto, son muy limitadas y lo que le permite a uno construir un hilo es esa imaginación, es esa forma como de darle contenido y darle como, en este caso, dramaturgia y dramatismo también a lo que ocurre entre estas dos personas que sí estamos seguros que se juntaron. Entonces, pues todo ese fan art que hubo de estos dos piratas como siendo una pareja homosexual en los Ajá. mares, podrían perfectamente ser pues representaciones históricas. Y nunca lo sabremos, Sí, claro. que es muy bello. Porque además a partir de ahí uno puede como meterse en todo tipo de discusiones, ¿no? Porque el tema es que el tema de la homosexualidad tampoco es gratuito, ¿sí? El género, Eso quería preguntar yo, sí. porque, bueno, o sea, yo en un momento viendo la serie yo dije, pues estas son caricaturas, ¿sí? Son Mm, caricaturas de personajes históricos, precisamente porque estamos acostumbrados a ver el pasado con unos lentes muy serios, sí, con Sí, unos lentes muy, estos eran hombres y sobre todo por las otras representaciones que había en Hollywood que pues si no eran súper valientes y súper aguerridos, claro. eran todos caballerosos y hablaban así como todo, ¿sí? O pues bueno, si son piratas pues obviamente hablaban así como, ah, ya, tosco. sí, pirata, sí. Claro. Entonces yo dije como, bueno, estas son caricaturas de los personajes, pero entre más pasaba yo decía como, ¿son caricaturas
o simplemente me están contando la misma historia con otros lentes, Es que correcto. son probablemente igual de válidos. Por supuesto que hay un nivel de ficción, hay un nivel de narración que le sirve a la historia que quieren contar el escritor Claro, de la serie claro. y demás. No estoy diciendo que eso no pase y que esto sea un documental, mucho menos, No, en absoluto. pero sí es como yo decido contar el pasado, ¿no? Claro. Para eso pues está la imaginación No, también. obvio, hay muchos eventos que se inventan, que nunca ocurrieron, ¿verdad? Y que hasta donde tenemos entendido, ni en la vida de Steve Bonnet ni en la de Barba Negra aparecen, ¿sí? Pero hay otra calidad de hechos que pueden no ser como eventos concretos, sino más bien como una especie de ideas sobre el pasado y sobre socialmente cómo eran estas personas del mar del siglo XVIII, en el que yo sí creo que sí le pegan a lo que hoy sabemos en términos históricos sobre qué era vivir allí, qué era ser un pirata en esa época, ¿verdad? Y ahí es donde está lo interesante y donde está la discusión sobre la precisión histórica un poquito, ¿verdad? Porque usualmente esa precisión suele ceñirse como a que tengan las espadas que son y los pantalones que son y una cosa así. Pero hay muchos otros tipos en los que uno puede tener cierta fidelidad a la historia que también le dan, como dijo ahorita José, o sea, le pueden mostrar a uno historias muy distintas con distintos lentes, ¿verdad? Y la misma historia y el mismo periodo con distintos lentes le puede contar a uno un mundo de cosas distintas. A mí me gusta mucho de esta serie, es cuando empecé a verla me pasó lo mismo que ustedes, ¿no? O sea, uno dice como esta vaina que... Sí, como, no sé, no. Pero cada vez que pasan las cosas y empiezan a verse los personajes inscritos en situaciones muy hilarantes, pero que resultan con unos cuestionamientos muy grandes, ¿no? Como cuando encalla el barco y todos como, hey, capitán, ¿qué vamos a hacer? Y el man como, vamos a tomar unas vacaciones. Entonces, ¿qué putas son unas vacaciones? Sí, eso es increíble. Entonces, y ahí es donde yo pensaba, bueno, pum, el tiempo libre. Uno está semanas, meses, años en un barco. ¿Qué es el tiempo libre? Que es el ocio, sí, claro. ¿Qué es el ocio? Entonces, claro, cada vez van y a veces parecen como chistes ahí, como culos, pero cuando uno se sienta a ver ellos cómo afrontan esas situaciones de desconocimiento, Claro. es donde pueden mostrar cómo es que o tienen la oportunidad de mostrarnos pues cómo era la cotidianidad de los barcos y de los piratas, pues que muchas veces es muy imaginativa en el sentido de que se busca medio calcar o hacer un poquito más vieja las acciones que hacemos ahorita. Sí. Sí. Y es como ese anacronismo de vamos a tener vacaciones cuando, pues, o sea, supongo que la palabra vacación empezó a existir cuando empezó a existir como la palabra trabajo y jornada laboral y todo eso. Y ese es el Y tema. llevarlo a otro mundo es como, no, lo hace a uno pensar, claro, en ese momento no existía eso y eso puede llevar a un montón de preguntas, incluso a un agujero de conejo en el que uno termine pensando en cuál es la historia del trabajo. Que es que ahí está el genio. Y el genio de elegir a los piratas para contar esa historia. Porque si se dan cuenta a lo largo de los capítulos, más allá de este romance, ¿verdad? Y esta historia de una amistad, ¿verdad? Hay una crítica. Los historiadores decían que eran muy buenos amigos. Exacto. Hay una parodia y una sátira muy fuerte del capitalismo contemporáneo. Sí, total. Tanto en como que Steve Bonnet tenga como un estilo de liderazgo de estos yuppies como contemporáneos de empresas, de como todos somos un equipo, somos todos horizontales, lo que sea. Vamos a hablar todos los problemas. Como que otros tienen otro estilo más autoritario de ejercer control sobre ciertos, o que hablen de vacaciones en un punto. ¿Sí? La diferencia entre jefe y líder. O que hagan unas votaciones a veces para decidir ciertas cosas. Todas esas cosas claramente en el guión se nota que son parodias del capitalismo actual y de las formas como nosotros tenemos hoy que relacionarnos en un mercado capitalista, ¿verdad? Pero curiosamente no, yo creo que lo hacen con mucha inteligencia. Claro. Es que la piratería es un fenómeno que ocurre en gran medida como respuesta a la consolidación de ese primer momento del capitalismo moderno que se llama el mercantilismo, ¿verdad? Sí. Y desde muchas perspectivas muy sugestivas
los piratas justamente son bandidos sociales, es decir, son una reacción a la consolidación de esas formas de relacionamiento entre trabajadores y jefes, de la profundización de la desigualdad, del desplazamiento de los lugares rurales a la industrialización en las ciudades y en Londres en particular, porque esta es la época en la que comienza como a darse los primeros momentos de la primera industrialización textil en Londres. Sí. O empiezan a cerrar como los campos agrícolas, o sea, a privatizar el campo, y muchos de los jóvenes agrarios que acaban en las calles de Londres y después en los barcos eran desplazados por este tipo de consolidación y de persecución y de disciplinamiento, al punto que la misma piratería y los mismos piratas manifiestan como este punto de vista satírico o crítico del capitalismo que ellos viven, lo cual me parece fascinante. Hay un pirata que se llamaba Bartholomew Roberts, que muchos de estos piratas sabemos lo que dijeron porque cuando los colgaron hacían confesiones y cosas así, entonces dejaban como un poco sus manifiestos políticos. Y había gente, o sea, hacían las confesiones y había gente que las anotaba. Es Por correcto. eso es que existen esos documentos. Uh-huh. Y uno de esos documentos que yo vi era, creo que el juicio que le hicieron a Bonnet o algo así, que el man habla y alguien, un escribano, pues lo anota. Creo que es del 19. Sí, es correcto. Pero digamos, hay varios muy interesantes que hablan justamente como esta crítica al capitalismo. Por ejemplo, hay uno que se llama Bartholomew Roberts, que traducí una cita del man que se llama: en servicio honesto y comunes, bajos salarios y trabajo duro. En esto, o sea, en la piratería, hay plenitud, hay saciedad, hay placer, hay tranquilidad, hay libertad y poder. No. Se vive sabroso. Una vida corta y sabrosa. Ese es mi lema. Y ese es el lema de los piratas. A merry and short life for me. ¿Sí? Hay otra cita del mismo Roberts que es, sí lo tengo que traducir, que aquellos, más o menos es algo así como que aquellos que viven gobernados por las leyes de hombres ricos, ¿sí?, son cobardes que no tienen el coraje para vivir como por su propia malicia, por ponerlo de alguna manera, ¿sí? Y hay muchos teóricos de la piratería que han estudiado este fenómeno y que los clasifican como bandidos sociales, o sea, como vándalos. O sea, como una reacción al intento de las clases altas inglesas de monopolizar el comercio transatlántico y devolverlo una empresa capitalista, o sea, un relojito de engranajes de gente y esclavitud y mercancías y utilidades. Entonces, cuando esta serie coge y pone en boca de piratas un escenario donde los piratas están discutiendo una forma menos autoritaria de negociar las decisiones que se toman en el barco, eso es estrictamente cierto, ¿sí? Los piratas del Caribe tenían códigos y tenían pues estatutos y tenían un montón de códigos que derivaban mucho de las leyes de gentes y de largas tradiciones, digamos, normativas entre las personas, ¿verdad? Algo así como manuales de convivencia y cosas por el estilo. Sí, acuerdos tácitos también. Ajá, donde ellos reclamaban más horizontalidad en el liderazgo, mayor participación por parte de toda la comunidad en las decisiones que ocurrían alrededor del barco, mejores salarios para todos y básicamente como una vida un poco más equitativa y más justa, la llamaban eso, más justa para los hombres, para las personas que estaban en esos barcos, ¿verdad? Que en su mayoría eran hombres, pero no solo había, ¿sí? Entonces, de alguna manera, al parodiar el capitalismo contemporáneo con estos piratas, lo que logra la serie es hacer un retrato mucho más rico, complejo y diría incluso preciso de la sociabilidad entre los piratas, de lo que si se hubieran puesto a hacer una cosa así toda sobria y toda solemne como ocurrió en otras series, ¿no? Y en otras representaciones. Eso a mí, pues me acuerdo que en el episodio de piratería hablábamos que había historiadores que decían que era como protoanarquistas y pues quedamos en que precisamente no era como tal anarquía, sino una forma alternativa a las formas de organización del trabajo y de la sociedad que se estaban dando por esas épocas, sí, con el capitalismo incipiente, mercantil y eso. Y me rompe mucho la cabeza el hecho de poder ver eso
Y eso lo que a mí me está diciendo es que estos piratas de Our Flag Means Dead no son las caricaturas, sino que todos los demás piratas que hemos visto en muchas otras... Sí, los piratas individualistas, los piratas capitalistas, esos quizás son las caricaturas. Ajá. Entonces me rompe mucho la cabeza pensar en eso y ver cómo realmente un barco no puede o no tiene, sobre todo un barco, pues que pensado en los barcos como máquinas, sí, como fábrica. Máquinas que lo que hacen es transformar la fuerza del viento en movernos, ir de un lugar a otro. Y en plusvalía, en el valor de las mercancías que se venden más caras en un lado Además, que del otro. Pensar eso y pensar las relaciones de trabajo de un barco, que tal vez no sale mucho en Our Flag Means Dead, pero sale mucho en otras series sobre piratas, y es como cómo se maneja esa vuelta. O sea, tiene que haber alguien jalando esta cuerda, otra persona jalando esta otra cuerda, otra persona alistando X cosa, sacando agua, viendo dónde están las otras personas, calculando la ruta. Hay un montón de trabajos que se tienen que hacer. También lo pienso porque pude jugar Sea of Thieves, el juego este, y es muy bacano jugarlo entre varias personas porque todos esos trabajos toca dividirlos y toca coordinarse, y es un trabajo bastante horizontal. Entonces, me parece muy, muy bacano pensar en eso y en cómo, pues, resulta obvio, pero entre más obvio sea, pues más difícil es de decirlo. Es como, pues, estos manes se estaban organizando de una forma diferente. Y más allá de eso, la serie también repite como ese giro, como ese twist de la historia, lo repite como con varios temas, ¿verdad? Porque con el capitalismo es uno, pero por ejemplo hay otro que es de las grandes quejas de los amateurs historiadores, sobre todo de derecha, ¿verdad? Que es que ven esto y dicen, no, la corrección política se metió a la historia, ¿por qué no la representan con precisión? Sí. Y entonces hay una escena en el capítulo 7 u 8, no recuerdo muy bien, en el que el negro del barco, ¿verdad? El negro de la tripulación de Steve Bonnet es nombrado capitán. Y entonces yo me imagino a Arturo Pérez Reverte o a alguno de estos como defensores del honor de la historia decir como, miren esta porquería, cómo cogen la corrección política y no la meten por los ojos, la meten en nuestra gloriosa historia. Y yo tengo algo para decirle a esas personas, y es que lean historia, parce. Porque si ustedes se ponen a estudiar de verdad el tema de la piratería y el tema de la raza en la piratería, descubrimos que entre 1715 y 1726 historiadores contemporáneos han hecho un censo de las tripulaciones piratas, y lo que se ha descubierto es que en realidad se ha blanqueado la piratería y que en realidad entre el 20 y el 30% de los piratas en esta época eran afros, o eran mulatos, o eran negros, o eran mestizos, ¿sí? Y que en realidad creemos que son blancos porque tienen nombres de blancos. ¿Por qué? Sí. Es porque los rebautizaban en el proceso de esclavizarlos, sí, los rebautizaban. Pero entonces había piratas que eran negros y que eran zambos y que eran mulatos, como por ejemplo John Mapú, Diego Grillo, Francisco Fernando, Diego Los Reyes, Lorenz de Graaf, Hendrik van der Hoel. Todos son casos que se están estudiando hoy en día de piratas que tenían, pues, negros, de piratas afros, ¿sí? Y de piratas afros que fueron capitanes, que fueron líderes piratas, ¿sí? Porque el tema de las tripulaciones multiétnicas entre los piratas es un tema que ya se sabía desde hace como 15, 20 años. Se sabe que las tripulaciones piratas eran multiétnicas. ¿Por qué? Porque en ese periodo, finales del siglo XVII y comienzo del siglo XVIII, la esclavitud africana, ¿verdad?, y la servidumbre de hombres blancos, sobre todo de hombres blancos pobres en las plantaciones, era un fenómeno que convivía. O sea, convivían dos tipos de servidumbre: la esclavitud forzada, que aprendimos que luego se vuelve como la forma principal de fuerza de trabajo, y otra cosa que se llama la indentured servitude, que es una servidumbre por contrato a la que blancos pobres de Inglaterra y de otros países europeos firmaban un contrato en el que eran esclavos durante como 10 o 15 años en plantaciones a cambio de un pasaje al Nuevo Mundo y de tierra, tal vez. Y muchos de ellos lo que hacen es que se escapaban. Sí. Al punto que incluso hay una coincidencia casi que lingüística de un fenómeno, y es que lo que nosotros en el mundo hispanohablante llamamos cimarrones
nos referimos casi siempre a esclavos fugados negros Sí, que forman comunidades, rochelas o algún los tipo de palenques. Los palenques. palenques, algún tipo de sociabilidad en los márgenes, digamos, del orden establecido. Mientras, Ujú. y esa palabra cimarrón se usa para traducir un término en inglés que se llama maroon, que además quiere decir color marrón, entonces también hay toda una serie de significados. Pero marooning es la práctica muy, muy común entre los piratas y entre otras personas marineras de que a uno lo abandonaran en una isla o que uno naufragara en una isla del Caribe y tuviera que sobrevivir solo. A eso se le llama cimarronaje, ¿sí? Entonces hay esa coincidencia, incluso lingüística, de un fenómeno que básicamente demuestra que muchas de estas tripulaciones piratas en realidad eran multiétnicas y que los casos de líderes piratas negros pues no son no eran necesariamente una excepción o algo inusual, sino que por el contrario, cuando un tercio de las personas de la tripulación pues pertenecían a esta etnicidad, pues era un hecho que bien podría ser parte de la regla. Incluso hay teóricos que dicen que Barba Negra en realidad tenía, digamos, algún tipo de etnicidad mulata, ¿sí? Y que en realidad ha sido Hollywood el que nos blanqueó a los corsarios negros, que el Corsario Negro fue una de las primeras películas de piratas que hubo con Errol Flynn, ¿sí? Que en realidad la mayoría de los piratas, pues, eran racializados. Me parece bacano entonces que sea Taika Waititi, que no es tan blanco, Ajá. el que lo represente, porque además en Piratas del Caribe es Keith Richards, ¿no? En Piratas del Caribe, Barba Negra no aparece. ¿No? No. Bueno, entonces como el equivalente de Barba Negra, que es como el capo de los capos, que es el papá de Jack Sparrow, Es Keith es Keith Richards. Richards, ¿cierto? Sí. Y en Black Sails también es un man blanco, o sea, es un Sí, man... la mayoría de los piratas los ponen como manes blancos, pero quizás no deberíamos hacerlo si queremos ser precisos históricamente. Ahí sobre lo de precisión histórica, me pareció muy buena la escena cuando le muestran a Teach, a Ed, le Sí. muestran el dibujo de él, que pues es un grabado que realmente uno ve en todas partes, Sí. y un montón de pistolas ahí, el man como, marica, yo tengo una Yo pistola, tengo un cuchillo, ¿por porque qué me me hacen ponen así? 15 Y me pistolas. acordé que en Assassin's Creed Black Flag, pues, parce, uno puede desbloquear como hasta 6, 8 pistolas. O sea, en Sí, vez de tener una pistola con 6 tiros, pues que obviamente en ese momento no existían, el man, uno va desbloqueando pistolas y el man, Connor no, sino Edward Kenway se llena de pistolas y uno es como, sí, dispare, pa, 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 eso pa. sí pasaba Muy mucho, chistoso, eso me sí dio mucha pasaba risa ese mucho, pedazo. porque cargar esas pistolas era tenaz. Pero es muy interesante la escena, porque claro, genera una pregunta sobre la representación histórica y la serie también se para sobre, parce, aquí no les estamos contando la historia que les han contado, les estamos contando otra historia, otra forma de ver los mismos hechos. Y Sí, total. eso enriquece mucho, pues, nuestra disciplina en general. Sí, eso me gusta mucho de la serie, que coge con pequeños cositas, como los decía, lo de las vacaciones, y le dan una vuelta a uno como, uff, espere, pause. Aquí está pasando algo más allá del chistecito marica y están planteándome toda una nueva forma de ver un acontecimiento que, pues, Hollywood, ¿no? Lo mismo pasó con los egipcios y con ciertas épocas concretas de fascinación de Hollywood, por ejemplo. Claro. Y sí, totalmente de acuerdo. Eso que dice Pop sobre la nueva representación o una nueva forma de ver y acercarse al tema de los piratas, pues con esta serie es un choque muy duro. Es un choque muy duro, pues por lo mismo, ¿no? Uno está acostumbrado a ver los piratas sucios, que no les importa nada, que son individualistas, pues como ya hemos dicho, pero esta serie O como rockeros vestidos de cuero, sí. Sí, Sí. sí. Entonces les falta es la moto que va a ser el barco ahí y como, Que ahí es donde ocurre también como un eco, que a mí me gustan mucho este tipo como de conspiraciones y coincidencias, ¿no? Y es que los piratas aparecen como rockeros o como rebeldes usualmente, y eso implica que según nuestras representaciones como visuales inspiradas, pues influenciadas mucho por Hollywood, quiere decir que tienen un montón de cuero encima.
pero ese cuero que tienen encima asociado a los motociclistas y a los rockeros y a los metachos de los 70s y los 80s, era una moda que se instituyó en ese momento como parte de la identidad como de estos rebeldes sociales, que originalmente era la ropa que usaban los gays en San Francisco. O sea, era también la escena kink de San Francisco que usaba como estas prendas de cuero. Entonces hay un completo círculo, ¿sí me entienden? Representamos a los piratas como estos machos de cuero rebeldes, solo para volverlos gays, ¿verdad? Para explorar esa idea de los piratas gays y afeminados y amanerados y de construir como la masculinidad de los piratas, usando los mismos símbolos que esas masculinidades le robaron a estas poblaciones y a estas minorías. Entonces es muy interesante como ese diálogo cultural, tanto de la ficción como de la realidad, como de los referentes, que no es cronológico, pero sí genera como una red como de significados y sentidos y contrasentidos y respuestas que es muy rica y que solo las series que intentan como jugar y parodiar y satirizar la historia, creo que logran como ese picante de seducirlo a uno como para pensar distinto, periodos históricos que a veces parecen como obligados a que sean todos grises y todos solemnes y todos Sí. como, pero ¿por qué? No, todos con pelucas, pero sin como la picaresca que caracteriza a estos personajes y que los caracterizó incluso en la época en la que existieron. Yo quiero hablar de otra cosita antes de pasar a la segunda parte, que es donde creo que vamos a profundizar más a lo denso, sí. Pero quería hablar de una cosita que me llamó mucho la atención pensando un poco la serie y es la teatralidad. La Sí. teatralidad de estos piratas porque, bueno, por un lado, por la serie nos muestran a Edward Teach con sus fuckeries, ¿no? O sea, como Sí. toda la parte de los fuckeries. Y venimos de dos o tres capítulos en los que este man, el Lenguizopa, nos cuenta sobre Barba Negra y no, o sea, solamente tenemos la imagen de Barba Negra que él nos cuenta y nos dice como, no, man, es un man con una cabeza de humo y unos ojos que son rojos y claro, todo el mundo es re asustado como así y bueno, por un lado, me parece interesante cómo eso también representa la oralidad de esas épocas en las que uno solamente conocía de algo porque alguien le contó, que escuchó, que alguien le contó a alguien más. Sí, o sea, era un teléfono roto en el que perfectamente eso hubiera podido pasar. Por un lado eso, y por otro, la teatralidad que presenta también Steve ya como algo menos, entre comillas, masculino tradicionalmente, como una teatralidad mucho más performática, si se quiere, como más extravagante. Y yo lo relaciono también a los piratas, pues como a la historia que yo conozco, pues que obviamente no soy experto, pero por ejemplo, esa teatralidad de los nombres de los barcos. O sea, el hecho de que el barco se llame La Venganza de la Reina Ana, de Queen Anne's Revenge, es como, wow. O sea, esto lo hace una persona como, pues que quiere tener un impacto, ¿no? Y lo mismo las banderas, o sea, ¿a quién se le ocurre crear el Jolly Roger, la bandera que conocemos como la bandera pirata? Y uno se pone a ver en este libro también de la historia de los piratas, todas las banderas que hay, pues eso es muy performático, eso es muy teatral también, ¿no? Es muy, mírenme. Ujú. Sí, y la verdad es que Barba Negra hablemos un poquito de Barba Negra, que es muy interesante este personaje. Sí. Porque él es el que se ha asociado más como a hacer ese tipo teatral de la piratería y a entender un poco la fuerza simbólica del performance pirata, ¿sí? Uh-huh. El man era un tipo de Bristol y fue marino desde chiquito y fue corsario en Jamaica durante la Guerra de Sucesión Española, que ocurrió entre 1700 y 1714. Y trabajó con otro que fue un gran pirata que se llamó Benjamin Hornigold, ¿verdad? Hasta que se acaba la guerra, se firma la paz, todos estos corsarios que básicamente se habían contratado para hacer guerra, ¿verdad? Mercenarios que se habían contratado para hacer guerra contra España, quedan desempleados. Ellos consideran que eso es una traición a ellos por parte del rey y de su majestad, y deciden volverse piratas. Ahí es como el punto de nacimiento como de
gran población flotante, que eran más o menos unas 2.000 personas entre el 1716 y 1720 y pico, que fueron los piratas que inspiraron El Corsario Negro, Our Flags Mean Dead, Black Flag, Piratas del Caribe, Black Sails, todo eso es en esos 10, 15 años, esas 2.000 personas, ¿no? Es un periodo muy chiquito, con muy poquitas personas para ver cómo inspirado como tanto revuelo, ¿verdad? El man piratea durante un tiempo en Bermudas, en Carolina del Norte, capturan el Queen's and Revenge, que era un barco negrero francés, y él tiene una larga historia como de piratería, de capturar muchos barcos, incluso de enfrentarse a barcos militares, que eso era algo inaudito entre los piratas, porque obviamente uno no quiere no querían morirse, entonces preferían atacar blancos menos defendidos, pueblos marginales, barcos chiquitos como los que cargaba la matica cosas así. Sí, víctimas fáciles. Ese chiste también es muy bueno. Víctimas fáciles, ¿verdad? Barba Negra no, y se volvió famoso en gran medida como un tipo valiente, osado y un poquito como temerario, justamente por atacar barcos ingleses militares y salir vivo, básicamente. Y ahí es cuando se encuentra con Bonnet, lo convence de quedarse con él, y le da a su segundo al mando, Israel Hands, otro barco que se llama el Adventure, ya me acordé, se llama la Aventura, o sea, qué putas esos nombres. Una aventura. Ahí comienzan a saquear las Indias Occidentales, pero como locos, porque además acaba con una flota como de 5 o 6 barcos. Por eso es que también se vuelve como la leyenda, o sea, el pirata de los piratas, mejor dicho. Sí. Your Pirate's favorite pirate era Barba Negra. Barba Negra. Porque tenía 6 barcos y hacía lo que se le daba la gana, man. Y en un punto traiciona a toda su tripulación cuando encallan, y se escapa, se va a Carolina del Norte, donde firma el perdón del rey, y en lugar de seguir al mar se mete por allá en el monte, en el río de... ¿Cómo se llama ese río? Bueno, se mete por allá arriba, cerca de Carolina del Norte, en Charleston, ¿es que se llama? Yo quiero hacer un paréntesis, y es que, o sea, existe Barba Negra, pero también hay un man que se llama Barba Roja, ¿no? Yerein Barba Roja, que es un turco otomano. Sí, no es un pirata, yo sé. Y también está Barba Azul, que es pues el de cuentos de los hermanos Grimm. Y hay un Barba Blanca en One Piece. O sea, uno puede tener unos Power Rangers de barbas. Sí, es correcto. El paréntesis que yo quería hacer. Pero Barba Roja no solo era el emperador Otón o sea, el que siguió Federico Barbarroja, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, sino hay un Barbarroja que fue un corsario en el Magreb en 1570 y pico, que era un árabe convertido, o sea, era un europeo que se convirtió al Islam, y por eso se llamó un renegado, porque renegaban de su fe, y también fue un pirata famoso Barbarroja. Sí, entonces ya nada, los Power Rangers de las barbas. Sí, era Charlotte, se llama. Ok. Entonces en Charlotte había un gobernador, Barba Negra firma el perdón del rey y se mete por allá en el monte en Carolina del Norte, y empieza a vivir la buena como un demente. Y el mismo Daniel Defoe describe como aquí él era un tipo como errático. Hay veces que era como un gran genio y un tipo muy elocuente y muy carismático que convencía a todo el mundo lo que quisiera, y que era muy amistoso y muy amigable y muy como chacharachero. Y hay otras en las que se volvía como un asesino re loco, re demente, y que empezaba como a matar a todo el mundo y hacer todo tipo de barbaridades y atrocidades, que esas sí no aparecen en la serie, porque a uno le tiene que caer bien Barba Negra en la serie, pero el man sí era un matarife y un violador y un asesino tenaz, o sea, era bien denso. Se cree que esa cosa errática que tenía era el resultado de una sífilis muy avanzada. Es como la teoría que tienen los historiadores. Pero aquí me parece bien interesante cómo ellos ven como en la serie, en cambio, ellos reinterpretan esa personalidad errática como en realidad pues una crisis como de depresión muy profunda, como una depresión muy difícil que no le permite a él como pues vivir la vida que quiere. Entonces su
su cambio de ánimo tan abrupto en realidad es un problema de salud mental, que también me parece muy interesante pensarlo desde esa perspectiva. También abre como un montón de posibilidades para Sí. pensar a estos personajes que, si uno mira las vidas que tenían, lo más probable es que tuvieran un montón de traumas y problemas de salud mental, sin Claro. lugar a dudas. Claro. Y Estrés eso, postraumático, o sea, depresión, ansiedad, trastornos de ansiedad. Delirios de persecución. Total, o sea, tiene todo el sentido que haya ocurrido, ¿sí? Y entonces llega un punto en que incluso la razón de que, es que tenía sífilis, me parece que es una explicación muy pobre y muy poco compleja, porque es que también claro. todos tenían sífilis, y ese es el punto, todos tenían alguna cosa, ¿me entiendes? Tú tenías sífilis, él tenía sífilis, todos teníamos sífilis. Entonces también le añade como una profundidad y genera nuevas preguntas que uno le puede hacer a ese periodo histórico y a esos personajes a raíz de una reinterpretación imaginativa y en gran sentido ficticia de esa historia. Claro, a mí, por ejemplo, me parece, pues, o sea, entre más escucho lo que nos vas contando de Barba Negra, yo digo, pues más se parece al Barba Negra de Our Flag Means Dead. Sí. O sea, tiene características muy parecidas. Y me parece que, por ejemplo, eso de las enfermedades mentales y eso, es muy difícil hacerlo desde la historia, Sí. pensada como historia académica, ¿no? O sea, Sí. muy jodido escribir un paper sobre la esquizofrenia o la depresión que puede haber tenido. Es muy jodido. Nadie se lo va a tomar en serio porque, en cuanto a las fuentes, debe ser muy jodido hacerlo para convencer a los pares. Pero desde una obra de ficción sí se puede explorar más fácilmente. Claro. Y nos tiene el mismo impacto y nos pone a pensar las mismas vainas. Es correcto. De hecho, puede tener más impacto. Claro. Y la teatralidad de él, o sea, él tiene muchas leyendas en las que supuestamente navegaba con el demonio. Hay otras que decían que él se amarraba al sombrero mechas de pólvora y se lanzaba, digamos, a los saqueos a los barcos prendiendo mechas de pólvora alrededor de su sombrero, y pues generaba generaba como un nubarrón de humo detrás de él, ¿verdad? Y estas mechas prendidas pues parecían como las brasas ardientes de los ojos de un demonio. Claro. Entonces también, y eso que tú decías, José, hace un rato sobre cómo esa dramatización y esa oralidad de esas historias también, yo creo que se aplican a las historias escritas también, porque los piratas son ante todo un personaje histórico que ha evadido cualquier tipo de caracterización como precisa de lo que son. Y ese es parte de su encanto y parte de su misterio y parte de que persistan como personajes no solo en la historia académica, sino también como en la cultura popular en sentido pop, que sean unos personajes que constantemente vuelven y vuelven y vuelven y vuelven a aparecer. Y es que en realidad no tenemos una historia de los piratas que luego se volvió leyenda, sino que la misma leyenda de los piratas, que es este libro de Daniel Defoe, que muchos ya lo han criticado y lo han saqueado también a punta de imprecisiones y libertades que se da para narrar distintos hechos, porque pues él también quería escribir un cuento y una historia y quería también poner a los piratas en cierta posición. Pues también las fuentes históricas sobre los piratas hacen parte de su leyenda. Y en ese sentido, hacen que esta historia sea, y eso es una de las cosas que más me fascina sobre esa historia, y probablemente yo dije esto también en la primera versión del podcast, y es que son personajes tanto de ficción como históricos, y que permiten conversar como con mucha propiedad y como con mucha libertad también, temas sobre representación histórica, sobre las fuentes históricas, sobre qué es la historia en la sociedad y ese tipo de cosas. Bueno, hablemos ahora sí pues del tema denso, ¿no? Y yo sí quería preguntar como, pues, ¿qué tanto importa lo preciso históricamente? Porque pues los libros de historia tampoco son precisos históricamente, nada es preciso históricamente al 100%. Y si de todas formas sabemos que esto es una ficción, ¿por qué nos debería preocupar? ¿Sí? O sea,
yo sé que ellos no, o sea, y desde los primeros 2 minutos de la serie se nota que no quieren ser precisos históricamente en cuanto a lo que la gente normalmente ve. Y esto es lo que tú decías antes, ¿no? O sea, normalmente cuando uno piensa en preciso históricamente es primero en las cosas materiales, que esa pistola no se había inventado sino hasta 5 años después, o es que esa técnica de navegación no la usaban en esa época, como vainas así, o que los pantalones, que la tela, que los colores. Normalmente uno se pregunta por cosas así, pero no nos preguntamos por lo que nosotros siempre nos preguntamos aquí es qué tipo de pasado nos están contando, o sea, cuál es la concepción del pasado que hay ahí. Y eso es muy diferente a lo material que nos están mostrando. Y yo siento que a eso es a lo que le apuntaba Pops diciendo que en últimas la esencia de la serie, o sea, el tipo de piratas que nos están mostrando, se parecen mucho más a los piratas de la época dorada de la piratería del siglo XVIII que otras formas de representar a los piratas. En cuanto a el trabajo, en cuanto a las relaciones sociales, en cuanto a pues, la subversión de la sociedad y demás. Me parece que eso es muy, muy clave y me gusta mucho cómo lo hacen. Sí, de hecho, la serie muy poco, o de lo que yo he visto en estos primeros 6 capítulos, es que no hay muchas escenas sobre la navegación. No. Que muchas veces se concentran en eso, ¿no? Yo veía Piratas del Caribe y como, Eleven, y vamos todos equipos y vamos a buscar lo épico de manejar un barco y enfrentarse a la ola y el Kraken y cómo evaden las leyes de la física, bueno, pues sí, como lo épico. Y es lo primero que me encuentro en la serie, ¿no? ¡Pum! Todo está quieto, es el barco ahí, no vemos mucha acción, sino es la relación social y es cómo están los piratas, o sea, yo lo siento ahí como los piratas están en un barco. Pongamos una cámara y empecemos a ver qué sucede, qué sucedía. Es como un Y me reality, gusta, sí. sí, y me gusta mucho lo que dice Pops de que esto no va a ser una serie convencional sobre piratas. Vamos a olvidarnos de todo eso y vamos a empezar a construir estos personajes. Y pues no sé si, digamos, es una intención explícita, que siento que más bien son coincidencias que suceden, ¿no? Como pequeñas cosas que al ojo del historiador, no canónico, sino como alternativo, por así decirlo, uno logra pillarse y es como, uff, esto tiene un potencial muy grande. Y no sé si lo hicieron, pues pensando en eso. Yo he pensado mucho en eso, Elvis, y es que en principio pensé que era una coincidencia, pero mientras más la veía me daba cuenta como que también tenía momentos como de mucha sutileza, Sí. que me parece, ya me estoy inclinando a que es una lectura desde el arte, sin duda, Mm. pero sí es una lectura muy, muy inteligente y muy aguda de lo que es la historia, ¿verdad? Y de lo que es la leyenda de los piratas y, digamos, todas estas cosas que proyectamos sobre la historia, ¿verdad? Porque es que la figura del pirata también es una figura que, o sea, el personaje del pirata tiene por lo general una... ¿Cómo contamos esto? Yo creo que también pensar en el personaje de Easy, por ejemplo, de Israel Hands, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Sí, Easy es como el pirata de las películas, sí. ¿verdad? Easy es este Sí. pirata curtido, sádico, serio, ¿verdad? Que se viste de negro. Que se viste de negro, Ajá. hipermasculino, ¿sí? Es valiente, es destructivo, es el pirata clásico. Y a mí me pareció muy interesante ese personaje porque su principal motivación era mantener viva la imagen que él tenía de Barba Negra. O sea, él quería mantener vivo ese personaje del pirata que dentro de la realidad de la serie, pues era una mentira. Era una Ajá. manifestación del trauma de un hombre adulto que estaba aburrido y que tenía una crisis de la mediana edad en este sistema Sí, capitalista y en esta parodia del capitalismo que se inventa. sí. Entonces, me pareció muy interesante que él quería mantener ese mito y esa idea de los piratas a los que creo que quizás algunas personas se aferren cuando vean la serie y no les guste en ese Sí, sentido. Sí, es que ese personaje Easy es el lector
historiador machito amateur. Exacto. El diletante. El diletante sí. de cierta historia, ¿no? De cierta Ajá. historia, que es como, no, pero ¿por qué? Barbanegra no era así. Sí, no, por Barbanegra favor, no. no era así, no le hagan esto. Y es como, ¿cómo así que no le Sí, hagan total. esto? Entonces, Creo que ese punto es el clave ahí, es el ajá, hecho, o sea, esa es la demostración perfecta, la demostración científica de que los manes sabían lo que estaban haciendo con sus saben personajes y con el perfectamente lo que están pasado, haciendo. Ujú. porque metieron al hater a la serie, lo metieron. Y le demostraron de alguna manera con la sátira y la parodia y el humor, que estas cosas que nosotros proyectamos sobre la historia, como esta hipermasculinidad, esta solemnidad, ¿verdad? Esta idea también del cuero y de que eran rockeros y rebeldes, todas esas cosas son solo hipótesis, ¿verdad? Son solo como Ujú. cosas que queremos que sea la historia, porque consideramos que esas historias, para que nos digan algo hoy, tienen que tener como una relevancia, y esa relevancia suele estar atravesada por lo que nosotros en el presente queremos sacarle a esas cosas del pasado, ¿sí? Ajá. Y eso tiene que ver con que muchas de las imágenes populares que se establecieron en Hollywood y por supuesto en nuestros propios discos duros vienen de concepciones de la historia del siglo XIX y de Sí, buena parte del siglo XX. Y como ellos veían el pasado a través de sus propios lentes, pues lo vieron así, o sea, lo vieron con manes así, súper valientes, súper musculosos, sí, súper machos y eso. Ellos lo vieron así y pues como en ese momento era en el que se estaba formando Hollywood, pues así fue como nos llegó a nosotros. Y eso siempre me rompe mucho la cabeza, siempre me rompe la cabeza eso. los piratas fueron famosos en su momento, pero lo que dice José es exactamente preciso y en el caso de los piratas, si ustedes buscan a un ilustrador que se llama Howard Pyle, él tiene muchos dibujos de piratas que se volvieron como el canon para representarlos. Y es muy curioso porque él no era de la época de los piratas, sino que él era un escritor del romántico, del romanticismo, que un La poco clásica portada de la Isla del Tesoro, básicamente. se pegó como Para a que se este hagan una personaje idea. histórico e hizo exactamente lo que dijo José. Los piratas de la Isla del Tesoro de Howard Pyle, y posteriormente de las primeras películas que hubo en Hollywood que fueron de piratas, El Corsario Negro, ¿verdad? Eh, son construcciones románticas, son construcciones de hombres un poco atormentados, góticos, pues si los quieren poner de cierta manera, digamos, siendo un poco como laxos con esos términos, pero son Sí. estos hombres atormentados, pero que viven la libertad a través del mar, ¿verdad? Son misfits, ¿sí? Son rebeldes, son exactamente lo que estos poetas y literatos del siglo XIX querían ser y querían representar, ¿verdad? Veían a estos sujetos de hace siglos que se habían opuesto a la ilustración y a las buenas maneras y a la sociedad, digamos, cortesana y noble del siglo XVIII, ¿verdad? Todos estos manes y mujeres emperifollados y con pelucas y cosas que también se burlan en la serie de esta nobleza y esta riqueza. Y están estos hombres individualistas que luchan con la naturaleza y que un poco viven como lo sublime del océano. Y me parece muy interesante que ese es el personaje de Easy, ¿verdad? Ese es el personaje de Easy, como este hombre atormentado que admira a Barbanegra por su teatralidad, por el miedo que inspira y también por su cualidad marinera, que es algo muy interesante de lo que dice Elvis, que es como aquí el mar no importa, porque el mar también es otra cosa que se ve mucho en este tipo de películas, incluso las más precisas históricamente, si se quiere, desde la concepción clásica de eso, que son el mar, como la fascinación del mar y de esa idea del mar como un lugar de libertad, como un lugar de expresión. Eso también es una perspectiva romántica del océano. Y que es algo que sentimos usualmente las personas que no hemos tenido que convivir con el mar como muy cercanamente, sino por el contrario, las personas que conviven con el mar muchas veces le dan la espalda porque es una cuestión de su cotidianidad y significa otras cosas. No tiene como este como este llamado como poético y este liricismo que muchas veces uno ve en esas películas y que ese apunte de Elvis me parece muy bueno porque es como en esto no les importa, o sea, la navegación es el único punto en el que importa es en el punto en el que Barbanegra muestra como
lo neurodivergente que es, Sí. ¿verdad? Porque dice que una nube se ve como una salchicha. Sí. Es que es muy Y bueno. eso es un humor, pero luego se descubre que en realidad él estaba detectando en el clima un fenómeno climático que luego les permite escapar y entonces se crea como se confirma como la leyenda y la genialidad de Barbanegra, Sí. gran marino, gran pirata, en una escena cómica, pero que no traiciona la realidad del personaje, porque si era un gran marino y si era un gran pirata y si logró evadir a las leyes del mar y aprovechar el espacio y la geografía complicada de las Indias Occidentales para ser un pirata muy exitoso durante casi una década. Entonces es como, ¿por qué lo tenemos que imaginar como un tipo solemne y racional? O sea, los imaginamos así porque también queremos proyectar nuestras cosas, o sea, queremos proyectar ciertas formas de ver la historia, ¿sí? Inspiradas por este relato romántico, como de la razón y de la naturaleza y de lo sublime. Pero puede haber otras razones, puede ser este man era un loco depresivo, neurodivergente, que por eso era tan brillante. Entonces, ahí yo sí creo que es mucho más intencional lo que ellos quisieron hacer, por cómo construyen los personajes, por cómo construyen ciertas tensiones y ciertas situaciones, porque leen, digamos, lo que sabemos de los piratas e intentan hacer una lectura que no esté atravesada necesariamente por esta carga hollywoodense y tradicional del pirata como Easy, sino que le dan como el beneficio de la duda a toda esa ridiculez y picaresca que tienen los piratas, ¿sí? Que es el otro tema con el tema del género, que es un tema en el que, digamos, uno podría decir, ok, aquí ellos, ese es el pitch, ¿no? Es como Steve Bonnet y Barbanegra, pero son gays. Y es como, eso puede que incluso tampoco sea una invención, no necesariamente porque Steve Bonnet y Barbanegra hayan tenido un romance, hasta ya no podemos constatarlo, pero porque las relaciones homosexuales si eran un fenómeno que ocurría como con cierta regularidad. O sea, si hay evidencias y si hay testimonios de que la piratería y el mundo marinero del siglo XVIII tenía como una relación particular con las relaciones homosexuales, distinta al resto, al resto amplio de la sociedad. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, un barco y la vida marinera del siglo XVIII era una vida bastante dura, ¿verdad? Y los barcos es lo que llaman en sociología una institución total, que es un término que usan los sociólogos para referirse a lugares como prisiones o cuarteles o campos de concentración, en donde hay una convivencia como muy cerrada, no hay expectativas de privacidad y son entornos que como son muy cerrados, pues generan como formas de sociabilidad muy particulares, ¿sí? Cosas que uno ve, por ejemplo, en prisiones, en cárceles, en campos de concentración, lugares de trabajo y de vida que están como Sí. muy conectados, generan formas de relacionarse muy particulares y el barco es una de ellas. Hay un texto pirata un texto sobre piratas muy famoso. Sí, es diferente. Que fue y es muy controversial, que se llama Sodomía y la tradición pirata. Wow. Y es la desde 1995 de un man que se llama B.R. Burke y que generó mucha controversia porque quiso justamente deconstruir este mito masculino, hipermasculino de la piratería, al resaltar al tejer como una serie de puentes entre lo que se veían en las instituciones totales y en el mundo gay de los 80s, en la escena gay de los 80s, y saltar de una manera un poco a veces irresponsable al pasado y aplicarle como las mismas conclusiones al mundo marinero del siglo XVIII, pero logra encontrar, sí, muchas pistas que son muy sugestivas, como por ejemplo lo que ocurre, una analogía, por ejemplo, con el mundo de las prisiones, ¿verdad? En las prisiones hay muchos instancias de relaciones sexuales homosexuales
que no son vistas como una cosa identitaria, sino que se aceptan dentro de ese entorno como mecanismos de poder, digamos, de alguna, como unas relaciones de poder y de pura necesidad, ¿verdad? Que no necesariamente están atravesadas por la identidad de género. Y eso ocurría también en los barcos. Había muchos casos que en inglés se llama de buggery, en el que había relaciones homosexuales como atravesadas por una simetría de poder entre hombres de la tripulación y entre también hombres y a veces menores de edad de la tripulación, en donde ocurrían este tipo de casos, ¿sí? Que son, digamos, unos casos extremos, en muchos sentidos no consensuados, ¿verdad? Pero no eran los únicos casos que existían. Por ejemplo, un caso de relaciones, digamos, que no necesariamente tendrían que ser homosexuales, pero sí una institución que ocurre entre hombres en el Caribe, entre los bucaneros del Caribe, que está, que viene, digamos, de una crónica muy famosa que se llama Los Bucaneros de las Indias Occidentales, de Alexander Olivier Exquemelin, de 1680 y pico, que habla de la institución del matelotaje, ¿sí? Que viene del francés matelot, que quiere decir marinero y que se cree que es la raíz del mate, de la forma como se expresaba. Entonces, el matelotaje era una institución, era un matrimonio entre hombres, entre bucaneros, ¿sí? Wow. Que incluía a veces sus esposas, pero era una unión civil como forma de testamento para que en una relación entre dos compañeros, ¿verdad?, hubiera herencia, como que si a uno le pasaba algo, el otro tenía que ejecutar su herencia y así sucesivamente. Era básicamente una unión civil entre compañeros o camaradas, ¿sí? No necesariamente esto quiere decir que esa relación fraterna y esa relación, digamos, marital, tenía un componente sexual, pero sí hay instancias de relaciones muy cercanas entre hombres y sí hay como un leitmotiv, ¿verdad? Una especie de hilo conductor en este tipo de instituciones, en este tipo de barcos, que se refiere mucho a la fraternidad y a la intimidad entre hombres, ¿sí? Que también nos habla de una forma de masculinidad distinta a la masculinidad que se construyó en el siglo XX, ¿verdad? Una masculinidad que en muchas maneras negaba la intimidad, negaba la fraternidad, negaba como relaciones muy intensas emocionalmente, incluso relaciones platónicas entre hombres, ¿sí? El bromance, que es una forma de relacionamiento que no necesariamente tiene que ser, tiene que tener un componente sexual, es una forma muy castigada, incluso en la adolescencia, por gente que lo calificaba como homosexual en forma de insulto, cuando en realidad son formas de sociabilidad que siempre han estado presentes en como la vida pública de los hombres. Y los marineros, su hermandad, su fraternidad, ¿sí? Considerarse los hermanos de la costa, eran escenarios donde ocurrían como estas formas de sociabilidad, de intimidad, porque además no había privacidad en los barcos, que no me parece descabellado que conduzcan a relaciones como románticas homosexuales, pero también nos hablan de un tipo de masculinidad distinta a la que estamos acostumbrados a ver proyectada en la historia o constituida en nuestro siglo XX, ¿sí? También en ese sentido es muy bello ver cómo esta serie explora eso en el lugar como más abierto de esa expresión, de esa relación entre hermanos, entre bros, que es pues el homoerotismo, ¿verdad? La relación sexual entre homosexual, ¿sí? Porque además esa fluidez y ese tema de la fluidez de género y de que las relaciones homosexuales y de la identidad en la serie está muy bien hecho, porque también el género es una construcción social de unas formas de sociedad del siglo XX, ¿sí? El hecho de que haya hombres y mujeres de una manera como tan tajante, algo más reciente. Eso no quiere decir que no haya habido patriarcado, que no haya habido discriminación. Se castigaba el buggery, se castigaba como sodomía las relaciones homosexuales en la época de los piratas, pero la relación de la sociedad con ese tipo de manifestaciones de la humanidad era distinta, y también la relación con la masculinidad, con la feminidad, todas esas cosas también son preguntas que son muy difíciles de responder, pero que también abren como una discusión, una forma de ver
muy interesante, ¿sí? Sí. Y la serie es bellísima en eso, es como, parce, en últimas una crítica del capitalismo y de la masculinidad, una forma de explorar la masculinidad a través de unos personajes que históricamente ejercen y manifiestan una masculinidad que no es la tradicional, que no es la de estos hipermasculinos vestidos de cuero. Entonces, a mí me parece muy, muy interesante cómo abría el debate en eso. Y cómo también abrió el debate en mí, Claro. sobre, porque a mí me gustan los piratas, de como que la existencia de esa sociabilidad, de esa fraternidad entre hombres, es algo que también creo que nos falta en el siglo XXI. ¿Sí? Sí, total. A mí me pareció muy interesante cómo muestran, pues bueno, sí, o sea, de nuevo, al principio yo lo veía como caricatura y luego fui pensando y como también en la cultura pop se hacen muchas veces el chiste de, pues los barcos estaban habitados principalmente por hombres, pues qué pasa cuando están solos. Y siempre se hace ese chiste que ya se Claro. está volviendo muy viejo de, pues de que estamos solos en el mar, ¿qué vamos a hacer? El Y es el marinero mismo marica. chiste que se hace, sí, y es el mismo chiste que se hace con las cárceles de, ay, se cayó el jabón y eso. Hay un video muy bueno de Pop Culture Detective en el que analiza la parte de las cárceles representado en la cultura pop y pues que no son chistes chistosos, son chistes sobre violaciones básicamente no consensuadas. Y pues entonces me pareció muy interesante cómo aquí mostrar una relación consensuada, además también sentimental, y que tampoco hicieron el chiste de las sirenas, porque entonces si no son los hombres queriéndose follar entre ellos y pues que siempre hay uno que quiere y otro que no quiere, entonces pues son las sirenas o los manatís y siempre como que está ese chiste ahí reculo de la falta de sexo en el mar que supuestamente los hombres siempre queremos tener sexo, entonces siempre ese tipo de representaciones de lo que es la sexualidad masculina también es como muy, muy trillado y la serie lo toma de formas muy interesantes, no Sí. solamente con Steed y Barba Negra, sino también con Lucius y Black Y Pit. Black Bart. Black Ujú. Pit, eso, Black Pit. Entonces, esa relación también se me hace muy linda porque me hizo, o sea, mientras que, de nuevo, siempre que Pops va hablando, yo voy acordándome de cosas de la serie y esa relación de fraternidad se me hizo muy, muy parecida también a la de Lucius y Black Pit porque me parecieron muy tiernos. Yo siento que percibí todo lo que nos cuenta Pops, no a ese nivel de profundidad, claro Sí, por está. supuesto, ¿no? Yo me Sí, obsesioné un buen rato, la verdad. He leído pero, bastante. pero sí, cuando Barba Negra tiene como ese flashback con la seda de su madre y como esta, que lo dejan fuera del mundo de los ricos y de esta gente como fancy. Sí. Y el man le dice como, venga, le voy a mostrar mi cuarto secreto. Y yo como, boom, ahí está. Yo como voy a mostrarle, o sea, El lo que yo más... closet. Le Ajá, mostró o el sea, closet. Sí, literal. y claro, este man entra y toca las telas y es como, buf. Entonces ahí yo sentí como, venga, aquí hay un clic que sí que desfigura esta idea que tenemos de los piratas, ¿no? Y aquí hay un tipo de conexión distinta que, Sí. claro, yo decía, puede que sí sea, ¿no? Pues no al nivel de análisis de nuevo como lo hace Pops, ya con textos, con fuentes, con análisis, con teorías que se aplican sobre estas sociedades, pero sí la serie me llega a pensar como, venga, no todo esto es homosexual y como lo dice José, ¿no? Consensuado, donde una persona sí quiere y la otra no y siempre es una violación, pero hay otras formas de llegar a conectar con otro hombre y la serie pues lo magnifica muy bien Como ahí, haciendo un podcast. como haciendo un Elvis, podcast. te quiero mucho. Y es el tema del título. Our Flag Means Death. Ajá. Que me causó mucha curiosidad porque de una manera como inicial se refiere a algo que decían sobre las banderas piratas. Sí. Y el primer episodio trata todo sobre construir, sobre tejer estas banderas, ¿verdad? El piloto. Y yo me fui preguntando un poco más sobre este tema de la bandera, ¿no? Porque es como,
Our flag means death, nuestra bandera significa la muerte, como qué quiere decir eso y qué relación tiene con la crítica al capitalismo, con la reflexión sobre las masculinidades, ¿verdad? Con la desfiguración un poco del racismo y de las ideas, digamos, tradicionales sobre los piratas. Y me puse a pensar en eso, y en eso también hay mucha, creo yo, agudeza y lectura probablemente de la literatura académica que se ha construido sobre la piratería y sobre el símbolo de la bandera como el símbolo de la bandera pirata, ¿no? Porque es que Sí. o sea, ese es un símbolo muy antiguo y es un símbolo con muchas connotaciones religiosas, ¿verdad? Los cráneos y las calaveras y estas figuras suelen ser muy comunes en cementerios, suelen ser muy comunes en tumbas, suelen ser muy comunes como iconografía medieval vinculada a un personaje del medioevo que estaba tanto en un personaje del medioevo que se volvió muy famoso en el siglo XV, siglo XIV, que digo, con la peste, que es el Grim Reaper, ¿no? La parca, ¿sí? Es este hombre, pues no sabemos si es un hombre, pero es este humano esquelético, el rey de la muerte, que era muy común verlo también en representaciones del carnaval medieval, ¿verdad? Y es polisémico, es decir, tiene muchísimos significados en el sentido de que es una figura, primero que todo, que inspira miedo, ¿verdad? Inspira miedo porque invoca, digamos, imágenes en esa época de la peste, de la muerte, de la tumba, ¿verdad? Y los piratas eran muy conscientes de usar ese símbolo como una táctica de intimidación, para intimidar otros barcos, para manifestarles como su política de una pelea sin cuartel, para decirle, parce, nuestra bandera es la muerte, nuestra bandera es la muerte. Pero por otro lado, y si uno como hila un poquito más fino, uno se da cuenta que esa bandera se llama la Jolly Roger. Y ese nombre no es casual, porque Jolly Roger no es un nombre que suena muy agresivo, ni muy intimidante, ni muy masculino. Jolly Roger, no. el Rogelio feliz. Sí, literal. El Rogelio feliz no cuadra con esa representación intimidante de la bandera, porque Jolly Roger se ha leído un poquito, o sea, sobre eso. Jolly Roger es uno de los, en el folclore, digamos, británico. Roger es un eufemismo del diablo, ¿verdad? Entonces esto vendría a ser como el diablo feliz. Pero Roger también es una interpretación también del falo, como Jolly Roger también es un juego de palabras sobre como el falo feliz, una cosa así. Okay. Es el demonio, no como el diablo que trae la muerte, sino como el sátiro, ¿verdad? Como este hombre mitad cabra, que es un dios dionisiaco, exacto, es un dios erótico, es un dios de la fertilidad, es un dios farrero. Entonces la Jolly Roger también tiene una carga de burla y de picaresca, ¿sí? Es no solo una estrategia intimidatoria, sino es una estrategia también carnavalesca. Es una estrategia de decir, parce, vamos a tener una vida corta. Nuestra vida es dura, pero va a ser sabrosa, ¿sí? Nosotros no solo traemos la muerte, sino que no le tenemos miedo, sino que vamos a aceptar la muerte, porque esto también es una cosa en memento mori, de nos vamos a morir. Si nos vamos a morir, lo mejor es celebrarlo. Sí. Lo mejor es que si la muerte está donde sea que miremos, lo mejor es que pues cantemos junto a ella, bailemos, armemos fiesta y vivamos como queremos vivir, ¿sí? Entonces también era un desafío a la muerte como un símbolo de la más absoluta depresión, como de lo que también tiene una larga tradición en el mundo, digamos, campesino y folclórico europeo del medioevo. Es como, frente a la muerte hay dos formas de responder. La religión más a ultranza, que le teme a la muerte, que es también el símbolo de nuestra bandera, significa la muerte para intimidar. Pero también la reacción del Boccaccio y el de Camerón, de parce, contemos historias y celebremos que se va a acabar la hijueputa vida. Y
ese símbolo, esa bandera de la muerte, esas calaveras y ese esqueleto, y esa sensación como de celebrar de frente a la muerte metafísica, o sea, frente a la muerte inevitable, inexorable, frente a la pandemia, por ejemplo, frente a la peste, pues celebremos la vida, ¿sí? Más allá de deprimirnos y de temerla, también hay que jugar con ella y burlarnos de ella y ser los demonios que quieren que seamos, gloriosos y hacer rochelas y celebrar, digamos, la vida. Entonces nuestra bandera significa muerte también, tiene que ver con eso y tiene que ver también con aceptar esa bandera en ese mundo. O sea, no solo por el tema carnavalero, sino también por el tema ya de los temas que está tratando, ¿sí? Porque ser un rebelde, oponerse a ciertas estructuras capitalistas, oponerse a la hegemonía de género, alzar las banderas, que es el símbolo, o sea, la bandera es el símbolo principal de la comunidad LGBTI, ¿verdad? Ese es el símbolo como lo que significa. Alzar esa bandera también significa la muerte para muchas personas que pertenecen a sus minorías. Y en ese sentido, our flag means death significa que usted casarse y alzar la bandera de cierta identidad, de cierta forma de vivir, de cierta rebeldía frente a las estructuras del capitalismo, significa la muerte, que es la razón por la que todos los piratas vivían a merry but a short life, porque alzaban esa bandera de rebeldía, ¿sí? Alzaban esa bandera de desafío, de intimidación y en últimas de muerte. Entonces el título es muy diciente de todo lo que tiene la serie y me parece que es que me gustó mucho, básicamente. Me parece o sea, en últimas, lo que podríamos resumir aquí es que el hecho de que sean piratas gays es lo más coherente del mundo. El hecho de que sean piratas. Ese es el resumen de la serie y de la relación con su historia. Sí. Elvis, haz los honores, por favor. Bueno, y con todas estas problemáticas y todo este sobreanálisis, pues nos queda nada más que pasar a los datos random. Bueno, yo les traigo, pues les quedé viendo hace 2 episodios la segunda parte de la historia del cementerio central de Bogotá y me di cuenta que ahora van a ser 3 partes. Entonces, dentro de 2 episodios me sacó 2 partes más. pueden esperar la tercera y última, ojalá, parte de la historia del cementerio central. Habíamos quedado en que fue construido en el siglo XIX, en lo que para ese entonces eran las afueras de Bogotá. Y pues que ahí hubo un cambio también en la concepción de cómo veíamos la muerte y pues que era ya un cementerio, entre comillas, laico. Y pues ahí estuvo y fue construyéndose por más de 100 años, por casi 100 años, hasta que la expansión urbana acelerada de Bogotá a principios del siglo XX, bueno, ya entradito el siglo XX, pues hizo que ya ese cementerio no estuviera a las afueras, sino que estuviera ya de nuevo en el corazón de la ciudad. Y pues esto, digamos que hace varias cosas. Uno, que durante el Bogotazo, durante el 9 de abril del 48, pues que ese cementerio recibiera muchos de los muertos que hubo ese día y que fueron enterrados en lo que hoy el día es el Parque de Renacimiento, ¿no? Entonces, pues, ojo, también ahí literalmente está hecho encima de un cementerio. Para un dato bien random ahí, por ejemplo, yo fui parte del equipo de arqueología de rescate de esos muertos. Nice. Por eso es que les estoy hablando del cementerio, porque trajimos a Pops, no porque realmente... Random, si querían un dato random, yo fui voluntario de esa arqueología. No es porque sepa de piratas y eso, sino cementerio nomás. Por lo del cementerio, sí. No nos acabamos de enterar. Y bueno, en todo el siglo XX este cementerio se siguió construyendo, se le añadieron alas, globos y en general cosas como pues muertos se le fueron añadiendo, ¿no? Porque pues para eso es un cementerio. La vaina es que ya para los años 60 empieza de nuevo a haber un cambio en lo que es la concepción sobre la muerte y sobre todo nuestra relación con cómo se manejan los muertos, ¿no? Que de nuevo es algo que la sociedad produce todos los días y aquí en Colombia pues aún más.
Y aquí, en los años 60, cuando pues la ciudad había crecido un montón más, pues es que aparecen estos parques cementerio, los que conocemos hoy en día, que son los que se ubican a las afueras de la ciudad, aunque cada vez la ciudad va creciendo más de todas formas, pero pues es como esos que ya en ese momento eran muy, muy lejos de la ciudad, y pues también por el, digamos, como un proceso de migración o de movilización de las clases acomodadas y medias hacia los suburbios, hacia más lejos del centro de Bogotá. Por lo tanto, pues fue esa clase acomodada la primera en tener acceso a estos cementerios nuevos, parques cementerios, y a los procesos pues, que se estaban popularizando como la cremación. Entonces, en esta época es que llegan los primeros hornos crematorios ya aquí a Colombia, y pues ellos tenían acceso es porque eran vainas caras, porque eran ya instituciones privadas. Sí, o sea, lo que hoy en día cuando uno va saliendo por la autopista norte, pues es Jardines de Paz, Jardines del Recuerdo, La Inmaculada y eso. Sí. Por ejemplo, pues les doy un ejemplo, pues para mi familia era todo un plan de domingo ir a hacerle mantenimiento a las tumbas de la mamá de mi abuelo, de los ancestros de mi abuelo, por allá en Jardines de Paz y en Jardines del Recuerdo. Era todo un plan de domingo ir, y el man llevaba el machete, llevaba cepillos, pasábamos antes ahí a las floristerías de la autopista norte a comprar las flores para cambiar las flores, llevábamos agua para hacer la limpieza y demás. Y pues digamos que los nombres de estos cementerios también nos dicen mucho de cuál es la diferencia con el cementerio central. El hecho de que se llamen Jardines de. O sea, no están vendiéndote un cementerio, sino te están vendiendo pues un lugar de descanso, un jardín. Que podría ser el del Edén. Y pues esto, digamos que también hace parte de un proceso que viene también desde finales del siglo XIX, en el que se mercantiliza la muerte, en el que el muerto debe recibir cierto tratamiento y debe ser enterrado en ciertos lugares y demás. Y pues, en parte, pues cuento esto también por el contraste con lo que es el cementerio central. Por eso es que el cementerio central hoy en día sigue siendo tan emblemático, porque primero es un cementerio que está en el corazón de la ciudad, segundo, pues es un cementerio bien antiguo y fue paradigmático cuando apareció, y porque sigue poniendo la muerte en el centro de la ciudad y no ya a lo lejos donde nadie lo vea, sino por donde uno pasa, casi que pues si uno va para el centro de la ciudad, muy probablemente va a pasar por ahí, por la 26. Entonces, me parece curioso también que incluso ahorita durante el COVID los hornos crematorios migraron aún más lejos, y por ejemplo en municipios tan lejanos como Melgar, que ya queda a 2 horas larguitas de Bogotá. Entonces, hoy en día pues los muertos se llevan hasta allá para cremarlos y luego sí volver. De por Dios. En el 82 se propuso nombrar al cementerio central como monumento nacional, en el 84 se logró, y el Parque Renacimiento se construyó en el año 2000 en lo que en ese momento era el Globo C. En la tercera parte les voy a hablar de la memoria, exhumación, las memorias actuales sobre ese cementerio y qué es lo que sucede hoy en día en ese museo. Sí, yo estuve en la excavación del museo, ahí fue donde estuve yo. Yo feliz que me inviten y quería proponerles algo para no romper la tradición, y es que cantemos una shanty. Bueno. Ok. Pues sí, igual siempre saque ropa, entonces pues eso es lo chévere de los shanties aquí. Okay. Farewell and adieu to you Spanish ladies, farewell and adieu to you ladies of Spain, for we've received orders for sail for all England, but we hope in a short time to see you again. We'll run down, we'll roar, while true with his sailors. We'll run down, we'll roar, all on the South Sea, until we strike the soundings in a channel of all England. From ocean to Chile is very fabulous. Creo que estamos... No, re duro. Está difícil. Más difícil, sí. Muchas gracias por escuchar Random Access History, y si nos quieren apoyar más, lo mejor que pueden hacer es recomendar este podcast con sus amigos, colegas, familiares y hasta con desconocidos, porque el voz a voz es la mejor forma para que crezca un podcast.
También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como @podcastrah de Random Access History. Además, pueden unirse a nuestra comunidad de Discord para charlar y compartir memes. Les dejamos el link en las noticias del episodio. Y si quieren ayudarnos aún más, pueden apoyarnos monetariamente siendo nuestros mecenas en patreon.com/Random Access History. Su apoyo nos ayuda a mejorar y a sostener este proyecto a lo largo del tiempo. Un agradecimiento especial a Sergio Tobar por su música y a Pops por acompañarnos una vez más. Sí, gracias, de verdad, gracias. No, todo bien. Goodbye.